Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Red Shield Podcast, el programa en donde hablamos de lo mejor del fútbol americano colegial y en este caso para hablar de lo que fueron las finales de conferencia y finalmente tenemos el cuadro de playoffs, cómo quedaron y quiénes son los dos equipos que van a estar jugando los playoffs de este año 2025-2026. Y para eso me acompaña esta vez el tan querido y ya extrañado Santi Silvestre. Así que ya te doy la bienvenida, Santi, y así nos podemos hablar un poco de estos partidos que fueron importantes para la definición de quiénes entraban y quiénes quedaban afuera de los playoffs. Y bueno, también así como para definir algunos campeonatos, unos campeones conferenciales que bueno, justamente hacían mucho que no lo lograban o nunca lo habían logrado como algunos otros. Así que nada, ahora sí, bienvenido, Santi, a un nuevo Border Shield. Buenas noches, Juanma, y buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los oyentes. La verdad, me guardé para volver a la parte más linda del año. Arrancamos al firme las primeras semanas, después, bueno, estaba Agus y Fer mucho más presentes, entonces pude cederles mi lugar de suplencia y ahí estamos ahora de nuevo para el cierre de la temporada con, como decís, el repaso de las finales de conferencia, algunas que me pusieron contento porque significó que le pegué a mis predicciones de pretemporada, como fue la victoria de Texas Tech. Otras me pusieron no me pusieron contento porque algunos de mis pollos perdieron sus respectivas finales, como puede ser North Texas con Tulane, y después otras que me dejaron muy sorprendidos porque no esperaba realmente la victoria de Indiana contra Ohio State. Yo pensé que OSU era un equipo superior al de Indiana, más allá de lo que había mostrado los dirigidos por Signeri durante el año. Pero bueno, vamos a repasar obviamente ese partido y también a mirar de aquí adelante algunos equipos tristes por quedar afuera de los playoffs, otros que van a disfrutar del bye, otros que van a jugar medio tiempo y el otro medio tiempo va a ser bye, como es el caso de Oregon y algún que otro, como puede ser quizá Ole Miss si hace las cosas bien. Pero bueno, va a ser un programa para charlar un ratito de todo lo que se viene para las definiciones. Y para ya ir arrancando, estuvimos varios partidos el viernes. Jugó North Texas contra Tulane, ahí la final de la Conferencia de América en la AAC. Dos equipos que estaban rankeados, dos equipos que llegaban con pretensiones para llegar a los playoffs. Y lo que se venía hablando y lo que hablábamos la semana pasada con Aus, esto de el ganador de esa final de conferencia iba a estar en los playoffs, iba a estar como el mejor eh, equipo dentro del grupo 5, eh, como mínimo. Porque después obviamente hubo otros resultados que lo hicieron entrar a playoff por el ser campeón conferencial, pero no por ser el único del grupo 5. Y el partido termina con un resultado a favor para Tulane sobre North Texas, 34-21. Tulane que arrancó perdiendo el partido. North Texas arrancaba como favorito para las apuestas y para el win probability. Y lo termina dando vuelta con un segundo y tercer cuarto que se lleva puesto a North Texas. Sobre todo ganando desde el lado de los turnovers, porque fueron 4 turnovers a favor, perdón, 5 turnovers a favor, contra 0 en contra para Tulane. Y lo ganó desde el lado defensivo, más que ofensivo. Una ofensiva que sintió que, o por lo menos la sensación es que tenía que acompañar a su defensiva y tenía que justamente no cometer errores, eh, comerse el reloj, porque así lo terminan mostrando las estadísticas. Fue el equipo que más tuvo la posición durante el partido, con 35 minutos frente a 25. Y así y así es como termina llegándose este partido Tulane. No sé vos cómo lo viste y cómo ves a este Tulane llegando a playoff. ¿Qué fue lo que le faltó a North Texas también? Que bueno, creo que un poco se sobreentiende
lo que le faltó en este partido a estos Mean Green, que se quedaron a las puertas de llegar no solamente a los playoffs, sino de ganar la conferencia del American. Es reduccionista, pero le faltó suerte. Eh, el que vio el partido al completo puede entender por qué lo digo, pero obviamente hay muchas jugadas que terminan siendo, bueno, cosas técnicas, como puede ser un fumble, una intercepción no convertida, no lograda, pero es como que te lleva a la parte esa del azar de en el fumble a donde pica la pelota, un centímetro antes o un centímetro después, partiendo de la base que para mí a North Texas le robaron un touchdown en contra. Una de las intercepciones de Drew Mistemaker termina tacleando al defensivo de Tulane en la yarda 1. A mí me pareció clara y evidente la jugada para que esa llamada sea corregida y pasada a un fumble, porque la pelota salió por el end zone, pero no fue corregida. A mí me llamó poderosamente la atención porque se vio muy claro. Yo creo que las únicas 8 personas en el mundo que no vieron fumble en esas jugadas fueron los árbitros de cancha y los que estaban asistiendo con la repetición. La verdad me llamó poderosamente la atención. Y después, ¿por qué digo suerte? Porque 2 de las intercepciones de Mestemaker pegan en las manos de los jugadores de North Texas y termina siendo los famosos intercepciones por pase de tip pass, que son las, creo que como no como hincha de North Texas, sino que como hincha en general de fútbol americano, son las más desesperantes que le pasen a tu equipo, cuando le rebotan en las manos a tu receptor y terminan en manos del defensa. Y además también es innegable el impacto que tuvo la elección de Caleb Hawkins, el mega freshman super sensación del G5 y también de la NCAA al completo. Salió lesionado por una dolencia en el hombro. Rápido, en el segundo drive del partido, en el primer drive, ya tuvo un golpe fuerte. En uno de los, creo que fue en el tercer drive, fue su fumble, que también lo parten al medio. Y ya a partir de ahí no regresó al juego y North Texas se quedó sin juego terrestre porque si bien hay mucho del juego terrestre, de la destreza de Hawkins, que está un poco dictaminada por el esquema y el sistema de Eric Morris y las malas defensas que ha enfrentado durante prácticamente todo el año, también se notó que Tulane no respetaba el juego terrestre que le ofrecían los backups y se cerraron al juego aéreo y le costó a North Texas. De todas formas, porque también voy un poco a eso de la parte de la suerte, es que en el segundo tiempo North Texas estuvo a un touchdown. Después de estar muy lejos, estuvo a un touchdown y Jake Retzlaff tuvo un pase directo a las manos de un linebacker de North Texas que se le escapa y te lleva a la frase querida de por algo juegan de linebackers o por algo juegan de cornerbacks y no de receptores, porque no tienen mano, tienen todo atletismo, inteligencia, destreza, pero le faltan manos. Y ahí se le fue, realmente el partido fue esa, la última que tuvo North Texas. Pero bueno, ahora es a barajar y dar de nuevo. El programa de North Texas va a dar un giro importante, pues bueno, pierden a Eric Morris para la temporada que viene en dirección a Oklahoma State y es muy probable que pierdan muchas piezas a la gran Curtis Igneri. Se va a llevar medio cuadro para Oklahoma State para poder arrancar rápida la reconstrucción ahí. Y Tulane, ya lo hablaremos quizá más adelante cuando hablemos de los playoffs, le va a tocar un duelo muy muy difícil en primera ronda, así que muy bien por ganar la conferencia, muy bien por llevarse el puesto de G5, uno de los puestos de G5, pero hasta acá llegaron. Muchas gracias por lo que sigue. Y bueno, otro equipo que también va a tener que arrancar una reconstrucción con entrenador nuevo. Veremos cómo queda de cara a la temporada que viene. Lo último en realidad que aplica a este partido, hubiese aplicado a la final de la ACC, no lo hizo, pero me gustan mucho estos partidos de finales de conferencia que al mismo tiempo son un play-in a ver quién juega playoff. Es un condimento extra muy muy interesante que me encantaría que de alguna forma reglamentaria, no va a pasar porque la NCAA y el comité y el College Playoff es un despelote total,
pero que de alguna forma como que se regularice o se encuentre un reglamento de que las finales de conferencia tengan como ese condimento extra de ser también como un estilo de play-in para los playoffs. Porque era ganar la conferencia y el que ganaba jugaba playoff. Era, la verdad, mejor imposible la previa a este partido, pero bueno, se terminó dando de esa manera. Sí, y como marcás ahí el tema de un Tulane que va a estar jugando contra el Miss, no vamos a estar hablando tanto de los partidos que se nos vienen en playoffs, faltan 2 semanas para eso y más cerca de la fecha lo vamos a hacer, pero bueno, sí que fue el equipo que entró. Justo ahí marcabas el tema de la reconstrucción de Tulane. Tulane, no hay que olvidarse que hace 2 años que tiene a Sam Ral como su head coach, ya había iniciado una reconstrucción a partir de su anterior head coach, que había estado bastantes años, se terminó yendo a Houston, ahora se me está escapando el nombre, pero fue un head coach que había llevado a Tulane a ser muy competitivo dentro de la conferencia, y justamente parecía que iban a necesitar un tiempo para la reconstrucción con Surral, y terminan ya en 2 años ganando la conferencia, llegando a playoff. Entonces creo que esto habla un poco de un Tulane que más allá de los entrenadores que tengan, hay una idea o hay un rumbo a partir desde lo dirigencial, desde el front office que tiene esa universidad como para mantener una línea más allá de los cambios, los pequeños cambios que pueda tener dentro de su head coach, sí que mantener una línea a partir de la cual justamente pelear todos los años por la conferencia. Pasando al siguiente partido, bueno, mencionarlo más que nada, la victoria, y hablar un poquito de James Madison, pero la victoria de James Madison 31-14 frente a Troy, un equipo de James Madison que ya vamos a estar hablando un poco más, pero se mete a los playoffs, gana la final de conferencia de la Sun Belt, termina el año con una sola derrota, con la victoria en la final de conferencia, sin ser una final de conferencia que sobre todo la ofensiva pudiese terminar de lucir. Creo que la defensiva se pudo lucir un poco más, un poco mejor frente a Troy, que llegaba un poco como esta final de conferencia como la Cenicienta o alguien, o a ver, terminar metiéndose a la final de conferencia en la última semana. Podía llegar con un impulso un poco mayor que un James Madison, que los nervios de me estoy jugando la temporada en este partido podían también pasarle factura, y por lo menos eso se notó en la primera parte, en donde James Madison nada más se fue ganando por 3 puntos y en donde Troy le había hecho un partido muy palo a palo ya en la segunda parte, y sobre todo a partir de la ventaja de 10 puntos que termina ganando James Madison en el último cuarto. Ya ahí hizo todo un poco más desparejo, pero fue un partido que a los Ducks le costó bastante. Le costó terminar de sacarlo adelante, lo terminó haciendo, pero hubo una ofensiva que, lo que digo, nunca se terminó de encontrar en ritmo, más allá de las 400 yardas que hicieron. Gran parte de eso fue a partir del juego por tierra y a partir de un jugador como lo fue Knight, y James Madison va a tener que corregir varias cosas para enfrentar su partido de playoff, pero creo que hay un equipo que, sin esa presión que significa soy el equipo candidato, puede, me parece, desenvolverse mejor frente a Oregon en ese partido que tenga. Lo que digo, no vamos a estar entrando mucho en detalle, pero no sé si querías hablar un poco de este partido, hablar un poco de James Madison, lo que viste de estos Ducks que bueno, se termina metiendo a los playoffs, sacando a justamente los otros Ducks, que ya vamos a estar hablando de Duke. Así que nada, preguntarte un poco sobre James Madison, y si pudiste ver algo de este partido, qué es lo que destacás del equipo que ya hoy creo que presentó a su nuevo head coach, que va a estar recién la temporada que viene. Todavía le quedan unos partidos a su actual head coach, que va a estar en UCLA el año que viene, que es ni más ni menos que Billy Napier. Y que estoy seguro que querrían tenerlo ya inmediatamente a Billy Napier ahí soplándole el oído al entrenador actual, por lo menos a darle una mano a preparar un partido tan difícil como el que se viene.
Del partido en sí, de playoff, no vi mucho más que después informarme en base a repeticiones, porque creo que coincidía en horario con el de North Texas, o fue, fue anterior, pero creo que No, coincidía con se algo que... solapaba, se solapó un rato, sobre todo en la parte final. Ahí va, Entre los dos creo que arrancó, para nosotros el de North Texas Tulane arrancó a las 10 y este, si no me equivoco, arrancó a las a las 9 me 8 parece que o a fue, las 8 9 9 8 y sí. media 9. Y el tema con James Madison es que realmente dominó a placer el Sun Belt desde que arrancó el calendario de conferencia. Se volvió un equipo eh, indefendible porque la ofensiva entre Alonso Barnett y Wayne Knight realmente fue muy explosiva. La segunda mitad, estas son cosas que lo saben los adictos al college football o los adictos al college fantasy, que la segunda mitad de temporada de Wayne Knight fue una verdadera locura, con básicamente todos sus partidos por encima de las 100 yardas y al menos una anotación. Y eso fue un punto muy a favor para James Mason, que también defensivamente supo dar la cara en muchos de los partidos, principalmente contra los candidatos de la conferencia. Y se notó en este partido contra Troy. La verdad, una conferencia Sun Belt que este año estuvo muy apagada. Me pareció en años anteriores creo que tenía más material que mostrar, y este año no fue algo que me llamó mucho la atención. De cara al partido contra Oregon, digo, veo tu opinión de como buscarle un poco lo positivo de, bueno, con perfil más bajo, sin ser candidato, sin estar presionado, capaz podemos sacar la victoria. Para mí realmente es medio tiempo de Oregon y la segunda mitad de bye week, ese partido. No creo que Dan Lanning ande con mucho rodeo en este encuentro. Va a ser un partido sencillo para Oregon. Por eso decía en la previa algunos equipos preparando su primera ronda y otros equipos que van a tener como un pseudo bye week o partido de preparación para la segunda ronda. Y siguiendo con las conferencias del Grupo 5 que estuvieron jugando el viernes, victoria de Kansas State contra Jacksonville State, dos equipos que hace un par de años estaban en el FCS, y que bueno, ahora Kansas State gana su primera conferencia de la Conference USA, una victoria 19-15 en un partido que Kansas State lo había dominado bastante, y en el final Jacksonville State a partir de un fumble de un kickoff que venía de un safety, que termina retornando para touchdown a partir de ese fumble, y ahí es donde se termina metiendo el equipo de Kansas State. Y la final también de la Mountain West se jugó a la misma hora justamente que el North Texas Tulane, y fue victoria para Boise State 38-21, sepultando las opciones que tenía ahí o que podía tener UNLV, que llegaba nada más con 2 derrotas, pero fue victoria de Boise State, que dominó también a placer. Este te diría que fue de los más desparejos, porque realmente se vio un Boise State muy dominante, así que me sorprendió, pero también la introducción de Maddox Madsen, que se había perdido los últimos partidos de la temporada, realmente hizo la diferencia en esta ofensiva. Ya no sé si querías decir algo de estos partidos. No, realmente uno es muchas felicitaciones realmente a Kansas State, que el año pasado entró a División 1, a FBS. Le fue muy mal, le fue pésimo, realmente fue de los peores equipos del año, pero un giro de 180 grados, y de un año al otro pasó de ser nadie a campeón de conferencia. La verdad que es pero que muy bueno, algo similar con James Madison realmente, que en 3 años metió una reconstrucción tremenda, subiendo a División 1 a FBS, y bueno, División 1 no, en realidad a FBS, Sí. y pasaron por arriba a todos estos últimos años. Y de Boise arrancó muy mal el año, se fue acomodando. Cuando tuvo esas derrotas si no mal recuerdo, creo que fue Fresno, y el siguiente partido uno de los State, no sé si fue San Diego, o sí, creo que sí, San Diego State,
pensé que se descarrilaba y se iba a la conferencia, pero bueno, cerró con buenas victorias y en esta final de conferencia se notó el regreso de Madsen, que fue como el compañero ofensivo de Aston Gentry la temporada pasada, un poco el que mantuvo honesto a las defensas de que no cierren completamente la caja, porque bueno, también puedo pasar un poquito la pelota y mostró un poco esa habilidad en este partido. Así que segundo año consecutivo de Boise y segundo año ganándole a UNLV, así que ahí un poco aumentando la paternidad. Sí, a ver, a diferencia de sí, de James Madison, que James Madison ha jugado finales perdón, del FCS, ha ganado el FCS hace un par de años, es un equipo que constantemente ha estado en la parte alta o compitiendo dentro del FCS para ganar el campeonato, que Ohio State es una universidad que ha estado más lejos de eso, entonces realmente una sorpresa que ya en su segunda temporada terminen ganando la conferencia y que bueno, ya la conferencia USA está empezando a ser dominada por equipos que hace 2 años estaban en el FCS. Eso habla un poco del nivel que hay en esa eh, eh, en ese nivel de competencia, digamos, que hay equipos que Claro. por cantidad de talento y de dinero también que mueven, son equipos que ya sea por reclutamiento, por transfer portal, pueden competirle a varios equipos del FIS que vamos a seguir viendo entrar a este nivel de competencia. Ahora sí, pasando al sábado y los partidos, ahora sí del Power 5 que estuvieron jugando. Las 4 grandes conferencias, y se sumó ahí la MAC, que estuvo con una victoria de Western Michigan frente a Miami, Ohio, 23-13. Un partido que Western Michigan lo dominó bastante, poca reacción pudimos ver por parte de Miami, y fue una victoria ahí, un logro para este Western Michigan, que termina ganando la conferencia MAC, que hace un par de años que no la ganaba. Si no me equivoco, ya habían sido 5 o 6 años, o te diré un poco más, puede ser. Y yendo ahora sí en orden por los mejores rankeados, está la final de la Big Ten, que enfrentaba el número 1 contra el número 2. Ahora lo tenemos como número 2 y número 1, porque cambiaron el orden, pero se mantienen siendo el 1 y el 2. Y fue victoria de Indiana, que pasó a ser el rankeado número 1 ahora para el AP Pool y para también el comité. Victoria 13-10, un partido que lo manejaron las defensivas, fue un partido bien a lo Big Ten y bien a lo que podíamos Ujú. esperar de estos equipos, que eran dos equipos que, a pesar de traer buenas ofensivas, o ofensivas que pueden anotar puntos y que han apabullado a ciertos rivales, también la solidez o el punto fuerte que tienen los dos equipos es su defensiva, y el por qué han ganado ganado todos los partidos de temporada regular, y por qué han vapuleado varios de los encuentros durante la temporada, es por su defensiva, y justamente lo tuvimos en este partido, que se definió con una diferencia de 3 puntos y nada más 23 en el global. La verdad es que un partido muy parejo, desde lo estadístico, los dos equipos muy cerca en cuanto a cantidad de yardas totales, un turnover para cada uno, 17 primeros y 10 para cada uno. La única diferencia, es más, el tiempo de posición es 30-30, un partido realmente parejo, y esto habla muy bien de Indiana, que es un equipo que, frente a un rival que desde la experiencia en playoff y en finales de conferencia, y desde el lado del reclutamiento, sobre todo desde el lado del dinero que maneja Ohio State, lo logró emparejar, y la verdad es que se vieron dos equipos que era un poco depender para dónde caía la moneda y depender un poco qué tan acertado estaba el kicker. Es ahí donde hay que ponerle, me parece, un mayor foco. Pero la realidad es que muy bien Indiana, más allá de si ganaba o no este partido, demostró que no está lejos de lo que es Ohio State. Creo que hoy en día hay 3 equipos que son candidatos a ganar el campeonato colegial, es justamente el 1, el 2 y el 3, pero que además llegan en un momento muy bueno. Yo realmente creí que Ohio State le iba a poder sacar una pequeña diferencia a este Indiana, y no solamente Indiana gana, sino también no se notan esas diferencias que puede haber desde el lado del reclutamiento.
que Ohio State tiene mucho recluta 5 estrellas, mucho recluta 4 estrellas, y Indiana se ha construido a partir del transfer portal y un poco también de lo que ya tenía de otros años, pero es un equipo que realmente hizo un salto de calidad muy grande respecto del año pasado, porque ahí sí que vimos a un Indiana superado por la situación, ya sea contra Ohio State como también contra Notre Dame en los playoffs, y en este caso demostró Indiana que es un equipo que este año está realmente para competir. Así que nada, preguntarte un poco qué fue lo que más te gustó de este partido, qué es lo que destacás, y preguntarte también, es Fernando Mendoza después de este partido, que la verdad es que no fue nada espectacular, pero que le gana a Ohio State, es el máximo candidato a quedarse con el trofeo Heisman. Y sí, diría Johnny Manziel, ¿desde cuándo un pase de 30 yardas de un fade de toda la vida es un Heisman moment? Pero bueno, tuvo su Heisman moment en, creo que la carrera por el Heisman más underwhelming que recuerdo de mi mente. Realmente triste la carrera por el premio este año. Fue a ver quién es un poquito mejor que el resto. Sí, quizás la del Quién es el 2000. ¿Quién es el mejor manejador de partidos? Termina siendo la carrera de Heisman. A No, ver, te diría que la del y se re- y 2020. La del 2020 también fue bastante floja. Lo que pasa es que, bueno, también, pues, ahí sí que hubo un jugador en otra posición que destacó, como Davonta Smith. El tema era, ¿se lo van a dar a Davonta Smith o se lo dan a un Mac claro. Jones que acompañó muy bien a la ofensiva de Alabama? Pero realmente este año, bueno, ni hablemos. Se la doy al que saca 20 yardas de separación o al que se la tira a un wide receiver que está solo con 20 yardas de separación. Claro, claro, era algo así ese año. Ahora, más allá de que quizás Jeremiah Law podía tener alguna opción, pero creo que realmente se resume en tres jugadores hoy en día. Y bueno, hay que tener en cuenta que también no están los playoffs, entonces ahí es donde puede llegar a destacar un jugador, pero no va a contar para el Heisman. Y realmente la lucha está un poco igualada, ya te digo, quizás yo en Ohio State estoy más para que el Heisman vayan para Jeremiah Smith que para Seguin, no en desmérito de Seguin, pero fue alguien que entró en ritmo quizás un poco más avanzada la temporada y además estaba en una ofensiva que genera muchos números, no tiene los grandes números que uno podría tener para competir por el Heisman. Por eso creo que por eso digo que destaco más a Smith, más allá de los partidos que se perdió, antes que a Mientras no Seguin. sea Diego Pavia, que sea cualquiera. Y El ahí tiene único una que opción. no tiene que ganar el Heisman es Diego Pavia. La El realidad, resto, que lo gane Jacob Rodríguez igual. Que no sea Pavia. Lo mismo que te pido. así como BYU le abrió la opción a Miami por ese partido, creo que este partido, tanto Mendoza y Seguin, los dos compartidos regulares, nada descollante, nada espectacular, terminan siendo lo que le abre la puerta que Diego Pavia se quede con el Heisman. Por lo menos la Sí, puerta. Realmente sí, sí, yo este puede ser. partido me parecía definitorio para el Heisman y la verdad es que ninguno de los dos hizo un partido espectacular. Ya te digo, quizás de lo estadístico un poquito mejor Seguin, pero lo termina ganando Mendoza. Entonces, nada, ahí es más. Es complicado. Sí, Yo creo sí, que Mendoza se queda un poco con eso bueno, ganó el partido y lo ganó en sus manos en ese drive final que fue muy buenos pases para como sellar el partido. No lo ganó. Bueno, ya hablaremos un poco más en profundidad del partido que para mí lo pierde Ryan Day totalmente con las pésimas llamadas que tuvo en Red Zone. Pero digo, en ese cierre no lo gana una intercepción de Indiana, no lo gana un sack, lo gana un Mendoza cerrando el juego y en el momento más caliente y tensionado de la noche, en uno de probablemente los partidos con mayor tensión que he vivido de fútbol americano en los últimos años. Es como decía Gus Johnson en la transmisión, es el escenario perfecto. 12-0 contra 12-0, candidato al Heisman contra candidato al Heisman, un wide receiver que va camino a hacer historia en su carrera, un entrenador que va en la reconstrucción de un programa que casi que no ganó nunca contra uno de los blue chips más gloriosos del college football, que es como nada les faltaba a ese partido. Y
por ahí yo creo que era como decías, el ganador del partido, porque ni siquiera es el ganador del duelo mano a mano en lo estadístico. El ganador del partido, mientras tire un pase de touchdown y no lo intercepten 5 veces, iba a ser el que para mí salía en cabeza para el premio del Heisman realmente. Sí, bueno, y ahora sí preguntarte un poco de qué viste de este partido. Dos defensivas muy sólidas, dos defensivas que la verdad se han demostrado desde sobre todo su front seven, pero también una secundaria que permite muy poco. Jeremiah Smith terminó igualmente. A ver, los dos tuvieron receptores con más de 100 yardas, pero aún así no me cuesta decir que las ofensivas se sintieron cómodas en algún momento. Y esto habla mucho de dos defensivas que están listas para competir por ganar el campeonato colegial. Son ese tipo de defensivas que te dan los campeonatos y que bueno, me parece que por lo menos esa fue mi sensación con las dos defensivas, con los dos equipos. Sí, es como decís, un partido que fue de Big Ten totalmente con turf nevado a más no dar, no había nieve, pero son de esos partidos que te da sensación que había barro en la cancha, no, nadie estuvo cómodo, era presión al mariscal tras presión al mariscal, tras pase bloqueado, contra presión y realmente en cuanto a defensivas fue un duelo de ajedrez realmente y ninguno de los dos entrenadores logró como encontrarle la vuelta al juego ofensivo. Yo creo que el plus que tuvo Indiana fue que cuando llegó al red zone supo aprovechar, ya sea con field goals o con el touchdown, como bien dijo no sé quién era el otro comentarista en inglés, pero como bien dijo, llegó a Indiana creo que a la yarda 15 y dijo: acá es donde tienen que buscar a Elijah Serrat con un fade al hombro exterior, que es lo que hicieron todo el año, y allá va Mendoza y Serrat con un hermoso touchdown. Y por eso te decía también que para mí lo pierde Ryan Day, porque los llamados que tuvo en casi que todos los downs cuando entraron en Red Zone, y principalmente esos dos drives que entran a la yarda adentro de la yarda 10 y ese quarterback sneak que quieren hacer con Julian Sayin pensando que Jalen Hurts, Sayin que es realmente un papel, mide medio metro y debe pesar 50 kilos mojado y el tipo no está para hacer eso. Tenés un caballo como CJ Donaldson, que no me gusta nada, pero es un caballo en esa yarda, en ese corto yardaje, que le pasó casi lo mismo que en el duelo contra Texas, que sí le daban la bola a CJ Donaldson para que gane esas 3 yardas en juego terrestre, y acá no lo hicieron, se pusieron interesantes a sets con 3 a personal con 3 de tight end, teniendo a Carnell Tate y a Jeremiah Smith, que es che, flaco, tenés un tipo que desde que es freshman es el pick 1 del draft. Se presentaba haciendo freshman, es el 1 del draft. Se presenta haciendo sophomore, es el 1 del draft. Se va a presentar el otro año, va a ser el 1 del draft o el 2 o el 3. Pero tenerlo adentro de la cancha, por lo menos para poner presión a la defensa, que diga, está Jeremiah Smith acá adentro. Y hubo posiciones de red zone de tercera oportunidad sin sus dos mejores receptores en cancha, y esas cosas para mí, digo, él es el que cobra millones de dólares por ser entrenador de fútbol americano y por algo lo hará, y yo estoy acá hablando como un boludo, pero son cosas que no entendés porque esas las sobrepiensan tanto los entrenadores. Como siempre digo, vos tenés un tipo de 120 kilos, ¿por qué no le da la pelota y que se vaya para adentro? ¿Qué te pone a tirar cosas raras, a jugar un play action en la yarda 3? No, hermano, tenés los mejores jugadores a tu disposición y circuló mucho la imagen de 2 veces Ohio State en la yarda 5 y dice, bueno, Ohio State salió de estos 2 drives con 0 puntos. Bueno, una fue infortunio del kicker, pero también decidiste mal en los downs anteriores y terminaste perdiendo el partido por un margen mínimo cuando tuviste oportunidades de sobra para ganarlo. Yo creo que Ohio State termina perdiéndolo en esos detalles. Y lo último que quería remarcar, que es un poco mirando al futuro de Indiana, digo, lo aprovecho para decirlo ahora también, que vos hablabas del reclutamiento de Ohio State, que va a tener el pipeline de Ohio y de absolutamente toda esa zona, de esa zona este, guardada en el bolsillo para cuando quiera, porque bueno, es Ohio State y por nombre nomás lo va a ganar. Indiana tiene que todavía construir eso, y yo creo que Signeri, más allá del buen trabajo que hizo estos últimos 2 años, a partir del año que viene va a tener que hacer un trabajo mucho más
importante en el reclutamiento. Primero tiene que pegarle a un mariscal del Portal de nuevo, porque así como te sale un Fernando Mendoza, te puede salir un Jackson Arnold, y andás a ver qué van a traer el año que viene, porque Mendoza se va para el draft. A no ser que le venga Indiana con 10 palo verde, le diga, oh, mirá, un añito más dame. Pero Mendoza, con grado de primera ronda y probablemente pick top 5, se va al draft. Entonces van a tener que salir de nuevo, buscar un mariscal. Ya la pegaste con el muchacho que se trajeron, Ohio o Roke. La pegaron con Mendoza. Hay que ver si Signeri pega un tercero consecutivo. Y lo otro, que es lo que a mí un poco me preocupa, es que se le van todos los transfers de Jay Mason. Porque se le gradúan, básicamente. Signeri la rompió en James Madison hace 2 años. Se va a Indiana el año pasado y se lleva todo James Madison. Se llevó entrenadores, se llevó defensas, se llevó running backs, se llevó receivers. Todo, realmente. Estuve leyendo el otro día, creo que se trajo 16 transfer de James Madison, una cosa así. Y es básicamente te estás armando el equipo nuevo. Ahí es donde entra el reclutamiento de Indiana, donde Signeri va a tener que empezar a formar un programa, porque ahora transfirió un programa. La realidad es que esta Indiana es como una transferencia, salvando las distancias, de lo que hizo en James Madison. Ahora va a tener que formar ese programa, porque esos jugadores se le gradúan y todo todo el sistema que forjó va a tener que ser nuevo. Es algo que pasa siempre, digo, no es algo nuevo que año a año se te van jugadores, pero digo, justamente Signeri está trabajando con varios de estos hace más de 3-4 años. Elijah Sarrate es un ejemplo clarísimo, es uno de los mejores wide receiver del college football esta temporada. Viene con Signeri hace 3 temporadas, porque viene con él desde James Madison. Running backs, línea defensiva, linebackers, cornerback, de todo. Entonces, ahora sí me parece que va a arrancar la verdadera experiencia college football en Indiana para Signeri a partir del año que viene. Y la otra gran conferencia que jugó la final de su final de conferencia justamente es la SEC, que enfrentó al rankeado número hasta ese, bueno, todavía sigue siendo porque no hubo movimientos dentro del 3 al 9, no hubo movimientos, y enfrentó al rankeado número 3 contra el rankeado número 9 y fue victoria para el número 3, que es Georgia, 28-7 contra Alabama, un Alabama que termina la temporada con 3 derrotas. 2 contra equipos de playoff, es una realidad, pero una contra un equipo que ni siquiera es elegible para playoff. Ahí ya vamos a estar hablando un poco de esa pequeña polémica, podemos decir, y sobre todo a partir de la diferencia que hubo entre los dos equipos. Un Georgia que, como yo lo puse en Twitter, volvió a las bases. Georgia que cuando su defensiva es la que domina el partido y la ofensiva es la que maneja los tiempos, ahí es cuando Georgia se siente más cómodo, se siente en su salsa y gana los partidos con comodidad. Cuando la ofensiva no sabe manejar el reloj y cuando la defensiva no sabe manejar al rival, ahí es donde Georgia ha ganado partidos, porque hay que recordar que el año pasado gana la final de conferencia contra Texas, pero al mismo tiempo son partidos que lo sufren mucho más. Algunos los termina perdiendo, como fue el año pasado el partido contra Notre Dame en los playoffs, pero a veces el talento les perdonaba ese no poder dominar desde la defensiva. En este caso no lo pudo hacer y no le permitió a Alabama en ningún momento levantarse del piso. Y este es el Georgia que tantos conocemos de otras temporadas, un equipo que no fue espectacular desde la ofensiva, desde lo numérico, pero sí que fue muy efectivo. Stockton terminó con 20 completos de 26 intentos de pase, 3 touchdowns, nada más 156 yardas. Mirá lo poco que tuvo que hacer Stockton a partir desde la estadística de pases o de la cantidad de yardas, mejor dicho, para terminar siendo un partido muy completo y acompañado con un juego por tierra que, lo que digo, no fue quizás espectacular, promedió 3 más o menos, entre 3 y 4 yardas por acarreo entre sus corredores, pero que desgastó a la defensiva de Alabama y que además forzó muchos errores de la ofensiva del Crimson Tide, un Ty Simpson que estuvo muy alejado del ritmo que venía trayendo, sobre todo en la primera mitad de la temporada, y terminó el partido con 19 completos de 39 intentos para 212 yardas, una intercepción y un touchdown.
un quarterback rating muy, muy bajo, y que además tuvo un juego por tierra que nunca fluyó. Más allá de terminar el partido con un negativo de -3, porque se suman las sacks de Ty Simpson, que entre sus dos principales corredores hayan tenido 7 acarreos y esos acarreos sean para un total de 21 yardas entre los dos, habla muy mal de lo que ha sido el planteo ofensivo y la ejecución de jugadas por parte de Alabama. Creo que digo, muy alejado del nivel ofensivo que había tenido al comienzo de temporada, y un Georgia que dominó el backfield, dominó las trincheras, como se le suele decir en español, pero además dominó la secundaria a todos los receptores de Alabama, que el mejor fue Jermaine Bernard, y mucho tuvo que ver los pases pantallas que le dieron. Entonces eso habla un poco de una secundaria que fue un lockdown durante el partido, y que no le permitió ni a Isaiah Horton ni a Ryan Williams, y tampoco a Bernard cuando fue en rutas más profundas o fue a rutas medias, poder ser un factor dentro del equipo. Así que nada, un poco lo que por lo menos fueron mis sensaciones de un partido que, lo que digo, Georgia dominó de principio a fin, porque ya en el segundo drive ofensivo consiguen un touchdown, ganan hay los equipos especiales, o sea, un dominio en las 3 facetas del juego, en las 3 unidades, un Georgia que, lo que digo, no lo dejó respirar a la Alabama. En el momento que lo sometió no lo dejó tener algún atisbo de esperanza de poder volver al partido, y ese es el Georgia que conocemos. Esos son los Bulldogs que conocemos, ese equipo que te domina defensivamente y que no te deja en ningún momento del partido volver. Y era un poco algo que se extrañaba de este Georgia, que lo que dije antes, ganó partidos esta temporada como contra Tennessee en un tiroteo de puntos, que es algo muy desconocido para este Georgia, que lo logró hacer, sí, porque tiene talento. Ahora, si esa iba a ser la receta de la victoria, iba a ser muy corto la temporada para estos Bulldogs, y Kirby Smart logró ajustar las piezas en donde había que hacer. Y ahora es una ofensiva que quizás no luce tanto, pero sí que es sólida. Es una ofensiva que corre, que sabe manejar los tiempos, y tiene una defensiva que es totalmente dominante. Así que los Bulldogs, así como Indiana y Ohio State son los principales candidatos, creo que Georgia en este momento es para ponerlo también como candidato para ganar el campeonato colegial. Después hay otro tier de equipos, pero estos 3 para mí son los principales candidatos por momento y por juego. Sí, no, realmente de lo que es el partido no tengo nada que agregar, suscribo a lo que vos decís, Juanma. Lo único que nunca compré stock en Ty Simpson, realmente no. Cada vez que lo veo en vivo y me siento a ver un partido de Alabama, a mí me deja un muy mal sabor de boca para todo lo que se habla de él como un posible pick de primera ronda de NFL tan pronto como la temporada que viene. Así que a mí me parece realmente un poco descabellado y con olor a boost. Y después, cómo desaprovechó también oportunidades a Alabama, ese pase que le rebota en el pecho a Ryan Williams, que es quizá uno de los jugadores más decepcionantes de la temporada de Alabama, después de lo que fue su gran temporada de freshman. Creo que les dejó un sabor de boca bastante malo a la gente del Crimson Tide con este segundo año. Sí, tuvo varias lesiones, sí tiene un poco la maldición de Groove, arruinando un poco los wide receivers, como hizo con a los que también siguen en NFL, con Jason Smith-Njigba en Seattle. Cuando se fue Grab del staff, volvió a explotar el jugador, y bueno, ahora está pasando el inverso con Ryan Williams. Entonces yo creo que un poco en esas partes se puede explicar su mal año. Se esperaba más de él, y en esta final dejó eso en el debe. Y como vos decís, esta defensa de Georgia, tranquilamente, con el juego ofensivo sólido que tienen, como volvieron a reencontrar a Nate Fraser, un caballito de guerra realmente, y sumado a los que tienen atrás,
incluso ahora se le sumó el chico Robinson, que venía también con varias lesiones, que lo están usando de fullback a bloquear y recibir. Me parece realmente espectacular. Y como también encontraron esas rutas cortas e intermedias con Zakaria Branch. Creo que en este partido estuvo ausente Noah Thomas, que es otro de los buenos receptores que tiene el equipo. Entonces, un poco ahí entre Smart y Jake Bobo empezaron a encontrar un poco la vuelta al equipo. Pero todo está en la defensa, como vos decís. Un ataque que haga 20 puntos, más te digo, con un ataque que haga 17, la defensa de Georgia puede mantener a cualquiera abajo de eso y terminar coronándose a fin de temporada. Pasando al siguiente de los partidos, y la verdad es que mucho de esto de este partido no podemos hablar porque fue una victoria contundente de Texas Tech, arranqueado número 4, frente a BYU, una victoria 34-7, que es verdad que en la segunda parte termina desfigurando un poco el resultado, pero fue un partido en donde Texas Tech fue el dominante a partir de cuando la defensiva pudo instalarse dentro del campo. Fue un comienzo de partido en donde quizás se vio una defensiva un poco inestable de Texas Tech, pero en el momento que puso esa defensiva que conocemos y que hemos visto durante toda la temporada de Texas Tech, fue un equipo que dominó totalmente el encuentro y lo termina ganando con una gran diferencia frente a este BYU, que termina quedándose sin opciones y sin chances de llegar a playoff, y a las puertas también de una final de conferencia. Texas Tech, primera vez que gana la conferencia del Big 12 y que llega número 4 a los playoffs, que llega con ese bye y con una defensiva que está en un muy buen nivel y con una ofensiva que también está empezando a carburar. 34 fueron los puntos en este partido, y es una ofensiva que tanto en el juego por tierra como en el juego por pase está empezando a encontrar su ritmo. Preguntarte, Santi, un poco de lo que viste de este partido, un poco sobre todo de lo que ves de este Texas Tech, si es un equipo que realmente tiene para competir. Creo que ha logrado disipar ciertas dudas que había respecto a ellos, pero si lo ves como un equipo que puede pelear para meterse hasta un potencial final del college football, ahí teniendo en cuenta ya el cuadro que le queda de acá al final. Si no me equivoco, ¿están del lado de Ole Miss y Tulane o están del lado de No, Alabama-Oklahoma? Alabama-Oklahoma. Bien. Yo creo que Texas Tech, y lo mantengo lo mantuve O en sea, realidad. para te aclaro igual está de ese lado, pero el ganador es el de Oregon. O sea, Oregon Chase Madison, el ganador va contra Texas Tech. Era eso, era quién era Está el bien. primer No, duelo no, porque de primera ronda. después en semifinales sí puede enfrentar a Le Alabama. erré, entonces tiré dos cruces que no era ninguno de Sí, los sí, dos. sí, sí, está bien, no, no. Me los imaginé por ahí lo que pasa y me imaginé uno y está bien. Lo que te iba a decir, que es algo que mantuve toda la temporada, que yo creo que Texas Tech tiene la defensa de un campeón, es creo que innegable. Lo dije desde la pretemporada. Yo creo que los transfers que hizo en su momento Texas Tech era realmente una locura. La cantidad de talento que trajeron y cómo desarrollaron también lo que ya tenían. Entonces siempre pensé que tenían una defensiva de campeón. Ahora yo creo que tienen un Beret Morton problem, que para mí Morton es muy limitado para ser alguien que empuje a Oregon hasta el final del partido. Alguien que en caso de ganar empuje en una potencial final a una defensiva como puede ser cualquiera de las que le toque más adelante, en una semifinal, perdón. Y me parece un jugador limitado como mariscal. Sí, tiene un ataque potente con buenos running backs, buenos tight ends, buenos jugadores en la posición de receptor, pero para mí las limitaciones de movilidad y la cantidad de lesiones que tuvo Morton durante la temporada, y no es un mariscal que para mí tenga un brazo muy potente, es
eso como un manejador de partidos mediocre para mí. A diferencia de capaz Seguin o Mendoza, que también lo hablábamos como manejadores de partidos, sino alguien que tengan como ese botón de takeover, capaz más Seguin que Mendoza. Yo creo que Mendoza ha dominado muchos partidos también con juego terrestre. Pero Seguin tiene más brazo, tiene mucha más puntería, es más certero. Y Morton no me parece jugar. Entonces, es reduccionista, obvio, siempre como recaer en hablar del mariscal de un equipo, pero yo creo que tienen todo realmente, desde la defensa hasta el elenco ofensivo, pero para mí tienen un mariscal muy limitado y un juego ofensivo que realmente no fue retado todo el año. Porque, bueno, el Big 12 tiene eso de que las defensas realmente son defender opcional. Y entonces Texas Tech supo aprovechar de eso. Tuvieron el partido que la defensa que más frente le hizo fue BYU, ambos enfrentamientos. Yo creo que llegan como un poco sobrados por eso de que no es un equipo muy testeado. La mayoría de los duelos, y te digo como alguien que siguió muy de cerca Texas Tech durante toda la temporada, la mayoría de los duelos llegaban con 20 puntos y pico de ventaja al entretiempo. No solo es un equipo que arrolla a rivales, pero también es un equipo que ha jugado obviamente contra rivales de conferencia que no dieron la talla. Porque como también hablábamos en pretemporada, muchos terminaron en la bolsa de la decepción de estos rivales que enfrentó Texas Tech. Utah terminó en la bolsa de la decepción. Kansas State terminó en la bolsa de las decepciones. Entonces, bueno, esos fueron básicamente los rivales más duros que estuvieron en el año. Entonces es un equipo que aprovechó muy bien su calendario, ganó de punta a punta lo que tenía que ganar en su conferencia, como debe ser los equipos jugando dentro de conferencias y ganando a rivales de conferencia. Y para mí van a llegar un momento en el que se les trae un poco la moto, porque la ofensiva le va a costar un poquito caminar, me parece. Sí, o sea, es una realidad que quizás el tema de la competencia de la virtual no estuvo tan alto como en otras conferencias. Y bueno, es una realidad esa duda que puede surgir en algunos. Realmente a mí esta defensiva me hace confiar un poco. Y sobre todo el ritmo que trae esa ofensiva, te puedo decir que me lo creo. Creo que igualmente Texas Tech, los 4 equipos que tienen el bye, creo que al que peor le cae. Quizás junto a Indiana, por el momento que trae. Pero creo que este Texas Tech no necesitaba parar 3 semanas. No, si le dabas a elegir, te seguía jugando. Si querés, le dabas una semana de descanso, pero 3 semanas quizás era demasiado tiempo. Veremos cómo después retorna a ese partido ya que va a ser una bowl y que va a ser los cuartos de final del playoff. Pero realmente creo que este Texas Tech no. Cortarle el ritmo ahora también puede ser una desventaja, obviamente, hablando siempre desde el lado de lo hipotético, porque nunca vamos a saber qué tan bien o qué tan mal lo hubiese hecho si jugaba una semana antes o no de los cuartos de final. Pero creo que la sensación que me da es que es un equipo que necesita seguir jugando, porque viene en un buen momento, porque está con una defensiva que está sólida y con una ofensiva que está encontrando un mejor ritmo que el comienzo de año, donde había arrancado quizás con un poco más de dudas desde el lado ofensivo. Pasando a la otra final que nos dejó 0 equipos dentro del playoff, y estoy hablando de la última final que vamos a estar hablando, y es la final entre Duke y Virginia. El rankeado número 17, Virginia, enfrentó al no rankeado Duke, y fue victoria de Duke. Y eso complicó todo para el College Football Playoff. El verdadero culpable, esta final fue el verdadero culpable del dolor de nuestro queridísimo compañero Fernando Appa. Culpen a quien quieran culpar, la culpa siempre termina siendo de Duke. Y la culpa también de la SEC en un breakout, breakout un poco diferente respecto a otras conferencias, que le terminó dando la ventaja a Duke frente a otros rivales. Y que bueno, fue victoria para Duke en un partido que me cuesta describirlo, porque quizás sí lo tenía que haber ganado Duke, pero en el tiempo regular, ese final de partido con el touchdown después de un drive de 96 yardas de Virginia,
que terminó quedando un poco out of context, y también la sensación de que Virginia lo podría haber ganado ahí, de que si iba por 2 puntos lo hacía. Y por lo menos a mí me quedó esa sensación. Es una realidad que en la segunda parte nada más había anotado, perdón, en el último cuarto, nada más había anotado 3 puntos Duke, y llegaba un poco más oxidado ofensivamente respecto a la primera mitad, o que la primera mitad, pero mi sensación era, y te hiciste un drive de 96 yardas en menos de un minuto, andé, ganalo. Y Virginia fue quizás por la opción conservadora, y bueno, lo terminó pagando al final ahí. Qué sé yo, a ver, es conservadora, pero también es entendible. La verdad no culpo a Elliot por esa decisión. Creo que era una decisión que era más arriesgada, pero que también te hacía dar el golpe en la mesa y meterte a los playoffs. Era la forma quizás que yo hubiese elegido de entrar a playoffs, si me dabas a elegir, o de quedarme afuera, de última, si me quedo afuera, que sea, pero muriendo con esta ofensiva, o este momento que me llevó a terminar anotando el touchdown. Y después un Duke que la verdad es que ofensivamente la sensación que me quedó es que lo dominó un poco más a Virginia, dominó un poco más el partido, y creo que en el final, no solamente por el touchdown, sino también por haberle dado tantas oportunidades en la segunda parte a Virginia, es donde termina fallando, ofensiva y defensivamente también, porque no solamente la ofensiva le dio oportunidades, sino que también la defensiva le permitió el último drive. Entonces ahí es donde Duke quizás no terminó de ganar este partido, y de poder haberlo liquidado dentro del tiempo regular. Y también habla un poco de un equipo de Duke que la irregularidad marcó su temporada también. Entonces eso es una explicación por lo cual un equipo de 8-5, a pesar del campeonato conferencial, termina quedando fuera de los playoffs de forma justa, la realidad, porque 5 derrotas y meterte en playoffs siendo 5 derrotas, ninguna contra grandes equipos, entendible que te deja fuera de los playoffs. La verdad es que en este sentido creo que nada que reprochar para el comité. No, es que realmente eso es. Todo se definió en los rarísimos tiebreakers que tenía la ACC para terminar metiendo a Duke en esta final, pero ni ganando por 100 tenía argumento para poder meterse en los playoffs. La verdad, rarísima temporada de Duke. Nunca pareció un equipo malo del todo, pero dejó partidos muy, muy extraños, como el de ponerle que no pierden ese con Yukon y maquillan un poco con 8-4, y capaz haces pensar un poquito más, porque bueno, capaz también sacarle la derrota de Tulane, pero bueno, le empezaba a sacar derrotas, por lo menos que no pierdan contra los G5, que fueron Tulane y la Universidad de Yukon, y capaz hay conversación, pero dejaste esos partidos, pero pues pero bueno, después también, tenés la victoria con Clemson, que bueno, Clemson no es nadie esta temporada, es como que no suma en victoria importante, entonces no al mismo tiempo se te mancha el resumen, pero estás ahí también en esa dicotomía de, bueno, los que ganaste realmente no fueron la gran cosa, pues. Bueno, NC State, ponele, pero es que no tenés 0 victorias rankeadas, 0. No tenés resumen, no te es inagarrable. Y no me pareció realmente un equipo malo esta temporada. Un equipo sí muy, muy inconsistente, de una defensiva muy pobre, pero yo creo que si mantienen parte de... Yo creo que hay 3 piezas claves que tienen que mantener para la temporada que viene ofensivamente, que son Mensah el mariscal, la Nate Shepard el running back, y el Cooper Burkett el wide receiver. Si mantiene como esa columna vertebral, no me pregunte el línea ofensiva porque no tengo la más pálida idea de nombres, pero y bueno, el problema formar sí, una línea ofensiva. Capaz la línea ofensiva no fue mala, porque por algo hicieron tantos puntos este año, realmente. Pero mantener línea ofensiva o recuperar si se les gradúa alguno. Pero invertir, si pueden, si tienen plata, probablemente tienen, porque el básquetbol tiene, entonces tienen unos millones para el costado. Es invertir en una defensa, y yo creo que Duke puede pelear la conferencia, porque como te decía, si mantienen un año más la columna vertebral del costado ofensivo y recuperan la defensiva, yo creo que pueden pelear mucho más. Partidos que lo pierden con 34 puntos anotados, 20 puntos anotados, 27 puntos anotados. Es como que la mayoría de esas derrotas fueron en shootouts contra equipos que pasaron por arriba de la defensiva.
tiene con qué construir. Sí, Obvio, no, esto Manny es Díaz. college y no es que construís para años y años y años, ¿no? De aquí al año que viene. Y bueno, a Mm. ver qué pasa el año que viene y si a partir de ahí, bueno, empezás a traer algún que otro recluta más, algún que otro transfer y construir en base a eso. No, no, ha sido muy mérito lo de Manny Díaz, que bueno, ahí el que ganó la conferencia antes que Mario Cristóbal, más allá de que le termina ayudando a Miami, a su ex equipo, le termina dando una mano para meterse a playoffs, pero también el que Duke con Manny Díaz lo termina ganando antes la conferencia, que es su actual head coach, por el cual reemplazaron a Manny Díaz en Miami. Entonces, nada, más allá de ese chiste, Duke está Manny está construyendo algo interesante y lo que decís, más allá de que es un poco es difícil mantener 3 4 años a un mismo jugador dentro de la universidad. Hoy en día los equipos se arman de otra forma, pero creo que Duke con esto, más allá del dinero que genere, puede levantar algunas miradas de cara a traer mejores transfers en algunas posiciones que le ha fallado este año. Eh, pero bueno, dos equipos que se quedan afuera del playoff y que le dan la oportunidad y la chance a Miami de meterse. Y los playoffs terminan siendo los cuatro que ya nombramos: Indiana, Ohio State, Georgia y Texas Tech, metiéndose a ese bye week que tienen y que ya están en cuarto de final. Y el wild card, el partido que se va a estar jugando en la cancha del mejor rankeado, que en este caso va a ser Oregon, Ole Miss, Texas A&M y Oklahoma, va a estar enfrentando a Oregon contra James Madison, que termina clasificando como el mejor equipo del grupo 5. Porque básicamente Tulane se termina metiendo como el mejor, que va a estar enfrentando a Ole Miss, se va a estar metiendo como la cuarta mejor conferencia que tiene un equipo rankeado. Dentro del ranking, la pequeña curiosidad ahí de que Duke ni siquiera apareció en el ranking. No sé si Es que no, tuviste es lo que la... decíamos. Es lo que decíamos recién. A ver, es verdad, es una realidad que hay un Iowa con 4 derrotas en el ranking. Pero bueno, ya 5 derrotas y aparte sin grandes o contra equipos demasiado altos en el ranking, te aleja. James Madison se mete como el número 24 del ranking, pero siendo el mejor equipo rankeado de los no 4 principales campeones conferenciales, que se supone que deberían ser las 4 grandes conferencias, que es la Big Ten, la SEC, la Big 12 y la ICC. El campeón de la ICC no termina mejor rankeado que otro campeón conferencial de otra conferencia del grupo 5. Es por eso que Tulane se termina metiendo como el número 11, James Madison como el número 12, y van a estar Y enfrentando... si perdón que te corte, si salía campeón Virginia, ¿entraba Virginia y pateaba a James Mason? Sí, O entraba Duke en lugar de, no sé, Duke, perdón, o no, ya me expliqué solo, me entendí solo en mi sí, mente. Si Virginia ganaba hubiese ido... Virginia, se metía como cuarto campeón conferencial de grande conferencia y Y pateaba a el Madison porque no mejor, precisabas, exacto, el mejor, el, o pasaba a ser Tulane. el mejor rankeado de los campeones conferenciales del grupo 4 era Tulane, y ahí Ahí entraba va. como número 12. Ahora Ta, ta, termina ta. siendo James Madison y es James Madison el que ocupa el lugar número 12. Y van a jugar contra Oregon y Ole Miss respectivamente, yendo a Eugene y a la cancha de Ole Miss, que ahora no recuerdo el nombre, pero Eugene es la ubicación de la cancha de Oregon. Y después sí vamos a tener 2 partidos entre equipos que están entre el 7 y el 10, que son los que terminan entrando por ranking conferencial, perdón, ranking del comité, y no por campeones conferenciales como Tulane y James Madison. Y estos son Texas A&M, que va a estar enfrentando a Miami, ahí hay la gran polémica, El, y el, Oklahoma, que va a estar el, enfrentando a Alabama. Terminaron siendo Texas A&M el número 7, Oklahoma el número 8, Alabama el número 9 y Miami el número 10. La importancia del 7 y el 8, que es que tenés la localía. Ahí es donde nace la mayor importancia. Sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado, si no me equivoco, los 4 locales ganaron.
Lo estoy pensando en de primera memoria. ronda. Sí. Texas ganó, Penn State ganó y se me está escapando, Notre Dame ganó Iowa State no fue. y Iowa State. Me parece que fue Arizona State. Me Ah, parece que Arizona. fue Arizona State, Iowa No, State. Arizona State me parece que se mete número como campeón conferencial. Hay que recordar que el año pasado eran otras las reglas para el bye. Se gana, entra como campeón conferencial, como Boise State, Bien. que estaba mejor rankeado que Clemson, me parece. No me acuerdo del otro. Texas le ganó a Clemson, Ohio State. Ohio Ohio a State, Tennessee, que le Penn gana a State a Tennessee. SMU y Notre Dame a Indiana. Todos los locales ganaron en esa vez. Y bueno, me parece que también es importante marcarlo, más allá de que Oregon y Ole Miss tienen una diferencia en el ranking respecto a sus rivales, pero Texas A&M está nada más a 2 puestos de Miami y Oklahoma es nada más a 1 puesto de Alabama, entonces no debería haber muchas diferencias y la diferencia de jugar de local la tienen que hacer sentir, sobre todo dos equipos que la hacen sentir, sobre todo Texas A&M. Pero Oklahoma lo ha logrado eh, este año de poder hacer notar más su localidad y van a estar enfrentando a Alabama, que hay que recordar que Alabama y Oklahoma se enfrentaron esta temporada, es una de las derrotas que tiene Alabama, es uno de los grandes tiebreaks o de los grandes busts que le terminó dando Oklahoma para subir en el ranking, para meterse en playoff, la victoria contra Alabama, y un Alabama que a pesar de la derrota no se mueve un puesto del ranking. La semana pasada estaba número 9, esta semana estaba número 9, a pesar de perder la final conferencial contra Georgia, a pesar de tener una derrota más y a pesar de haber sido una derrota contundente a mi gusto. Es por lo menos polémico para mí. Yo realmente pensaba que no se iban a animar a mantenerlo, porque había sido una derrota fea, o fue una derrota fea a mi gusto. Fue un equipo que, lo que dije antes, nunca tuvo chances en el partido, exceptuando los primeros 5 o 10 minutos que todavía Georgia no había anotado. El momento que Georgia ni siquiera anotó, que bloqueó la patada, el despeje de Georgia, ahí lo dominó por completo. No sé vos qué opinión te merece el mantenerlo en el 9 a pesar de todos estos factores. Y yo creo que se abre un poco como la caja de Pandora de no puedo castigar a equipos por estar jugando una final de conferencia, pero bueno, pasó el año pasado con Georgia y siempre termina pasando por alguna razón u otra. Yo sostengo, para mí, por ejemplo, BYU es un equipo que termina siendo castigado por jugar una final de conferencia y por perder. Es como, bueno, hago una muy buena temporada, tengo un partido extra por encima de la mayoría de los equipos. Bueno, capaz que no tanto porque pasa más que nada en el SEC, pero tenés un partido extra por encima de la mayoría, en este caso Alabama y Georgia. Y me penalizan por ser el mejor de por ser el segundo mejor de mi conferencia y sumar una victoria, una derrota, termino siendo penalizado por encima de no sé, un Ole Miss, un Oklahoma, justamente, que no son mejores que yo, porque si hubiesen sido mejores que yo hubiesen jugado a la final de conferencia. Entonces entiendo como ambas campanas. Yo creo que soy más del lado de como no utilizar quizá este último partido como otro data point, como le gusta decir a los Yankees cuando analizan los rankings, como otro data point para penalizar a un equipo por caer derrotado y bajar del ranking o salir de los playoffs. Es como un poco irónico. Juego la final para definir quién es el mejor de la conferencia, pero al mismo tiempo si la pierdo quedo por debajo de otros equipos que no están jugando la final de conferencia, entonces no pueden ser penalizados por perder una final que no están jugando. Es como te armás ese entrelazado un poco confuso y termina como abriendo mucho de acá para allá y está todo sigue siendo todo tan subjetivo que es como, bueno, nos gusta así, capaz que no, hay arreglo, probablemente no, pero se sigue manteniendo tantas subjetivaciones en todo lo que respecta al ranking que se vuelve como complicado a ver qué criterio usas. Y después ahí también la polémica de que Miami termine subiendo 2 puestos y Notre Dame bajar uno y terminar Miami entrando a los playoffs con el rankeado número 10.
un Notre Dame que había despertado, se despertó el sábado del sábado al mediodía siendo el rankeado número 10 y termina el domingo al mediodía siendo el rankeado número 11 sin haber jugado, y Miami también sin haber jugado sube 2 puestos. A ver, creo que es una decisión, por lo menos lo que dije antes, lo mismo con Alabama, por lo menos polémica, y preguntarte a vos, ¿hubiese hecho lo mismo que el comité? ¿Que hubieses cambiado algo de la decisión? Creo que el resto del ranking no hubo movimientos, no tenía por qué haberlos, pero creo que las dos polémicas o las dos cosas que se pueden hablar es que Indiana y Ohio State, o mejor dicho, Ohio State haya bajado nada más un puesto y Georgia no haya subido a pesar de ganarle contundentemente al número 9, y que Alabama y Miami se metan por encima de Notre Dame, siendo Miami un equipo que ni siquiera jugó y Alabama siendo un equipo que perdió contundentemente. Por eso digo, es por lo menos debatible, y preguntarte a vos un poco la opinión de estas dos pequeñas polémicas, que una un poco más grande creo que es, pero sí la de Ohio State si cae al 2 o al 3 es un poco menos polémica, pero me interesa saber tu opinión un poco. Sí, yo subía, sí, a Georgia al 2 y Ohio State al 3. En este caso, pienso lo mismo, digo, Ohio State ya era uno, y vuelvo al otro. No puedes como utilizar, a mí mismo me digo, no puedo utilizar un criterio firme de no puedo penalizar un equipo por perder la final de conferencia, porque si la pierde el 1, la pierde contra el 2, claramente tengo que girarlo, no puedo ignorar ese partido por ser un final de conferencia. Pero en este caso digo, también hubiese subido a Georgia. Yo creo que entre esos tres equipos, Georgia, Indiana y Ohio State, era como, bueno, se termina siendo quizá indiferente, como vos decís, porque al final y al cabo vas a jugar cuartos y semifinales contra los mejores de los mejores, entonces no los márgenes terminan siendo muy chicos realmente a esa altura, de si sos rankeado 3 o rankeado 2, no hay home field a esa altura, creo, cuando les toca jugar a ellos, entonces es como, termina siendo relevante, pero a efectos estéticos yo creo que era Indiana, Georgia, campeón del SEC, Ohio State, el que terminó cayendo derrotado. Después del el tema de Notre Dame, es como también un poco un condimento de todo. Yo parto de la base de que para mí no durante el año se me dificultó encontrar un momento en el que yo lo hubiese rankeado arriba de Miami, por ejemplo. Pero ¿qué pasa también? Y yo creo que es un poco lo que escribí el otro día en el mensaje. Vos venís rankeando como que la temporada, digamos, ¿no? No puedo rankear un duelo directo durante todo el año. No puedo rankear Miami le ganó a Notre Dame, entonces yo todo el año tengo que tener a Miami encima de Notre Dame. Porque se te van metiendo equipos en el medio. Se te va metiendo un BYU en el medio. Se te va metiendo, como en su momento también, no sé, Oklahoma en el medio. Entonces empiezan a haber separaciones de 9 al 13, del 9 al 12, del 10 al 14. Como que por el simple hecho de haber ganado X a X no puedo como todo el año tenerlos juntos uno arriba del otro. Cuando llegamos al final de la temporada, estoy rankeando la temporada entera. Es como que los rankings son tan semana a semana que se empieza como un poco a perder lo que pasó hace 4 semanas. Si no, hay equipos que tienen que estar mucho más arriba. No voy a rankear a Florida State porque sigo manteniendo la victoria contra Alabama de semana 1, ¿no? Pero si yo llego después, salvando la distancia claramente, pero va avanzando la temporada, ¿y qué pasó? BYU pierde, BYU cae y se vuelve a juntar Notre Dame y Miami. Vuelve a ser un mano a mano entre los dos. Entonces ahí sí yo evalúo la temporada completa. No puedo evaluar los últimos 5 partidos en las que Notre Dame le hace 70 puntos a Syracuse. No me puedo quedar con eso. Tengo que quedar, ahí sí yo vuelvo a evaluar la temporada completa. Yo creo que los rankings funcionan como algo algo más del momentum, algo más de el día a día, el semana a semana, perdón, de estos equipos, de que hiciste un poco la semana pasada y la anterior, y no tanto lo que pasó en el año entero. Pero cuando yo llego a rankear los playoffs, estoy rankeando el año entero. O sea, ya empiezo a evaluar el año entero, no los últimos 5 días, las últimas 5 semanas, las últimas 6 semanas en las que Notre Dame hizo la gran Notre Dame y pasó de los equipos de verdad a los equipos mediocres para abajo, siendo el único rival decente y solo por nombre la Universidad del Sur de California.
UCS, en un monzón con partido totalmente roto. Entonces me queda eso. Se va BYU, entonces vuelve a quedar el uno contra uno de Notre Dame y Miami. Y con resúmenes similares yo me quedo con el mano a mano. Es la más fácil. Es la más fácil. No me importa que fue semana uno, le gané. No me importa que fue por trade local, le gané. Porque el resumen global termina siendo muy similar. Hay pocas diferencias. Si el único argumento es que yo venía arriba de él durante todo el año y entonces no me podés mover, no me cierra, no me conforma. Porque al final de temporada quedamos de nuevo uno contra uno. Quedamos de nuevo mano a mano a ver quién se mete entre nosotros dos. Y como te digo, resúmenes similares. Gané, te gané el mano a mano. Lo lamento que fue en el primer partido de la carrera de CJ Carr y que a Jeremiah Love se le dio por no jugar bien, y creo que hicimos de ese redshirt de esa semana y que no entendíamos cómo Marcus Freeman se puso Curry y dejó de correr y no le dio la pelota a Jeremiah Love para correr. Ganó Miami. En el 1-1 de Notre Dame Miami ganó Miami, y en el ranking cuando se va BYU vuelven a quedar Miami contra Notre Dame. ¿Quién ganó? Miami. Y entonces lo resumo realmente en eso. Culpa de BYU, que perdió, yo qué sé, o del ranking del comité que quiso bajar tanto a BYU que volvió a quedar Miami contra Notre Dame en el 1 contra 1. Y el año que viene va a volver a pasar lo mismo, porque están todos malísimos lo de Notre Dame, pero vas a ver el calendario de Notre Dame del año que viene y es un chiste, de nuevo. Si no es 12-0, es 10-2, 11-1. Porque realmente va a seguir pasando con los irlandeses. Van a seguir jugando contra Chacarita Junior y llorar a fin de año cuando no le respeten la victoria. Qué sé yo. Con todo el respeto al mundo, porque me van a cagar a pedo. Ya sé que cuando vayan al time stamp del final me van a cagar a pedo. Mira, yo te requiero, Fer, pero es lo que le dije a Puma desde el primer día del año. Notre Dame pierde este partido con Miami, va a volver a perder con Texas A&M. El resto del año va a ganar todo y vamos a tener esta discusión de nuevo. Bueno, veremos si esta parte termina saliendo, si no queda en el recorte que Fer hizo con toda la bronca del mundo por haber quedado fuera de los playoffs. Sí, a ver, yo la realidad es que creo que Notre Dame para mí era, yo lo hubiese puesto. Para mí está la discusión más entre Miami y Alabama. La segunda parte de Alabama del año o la temporada mejor dicho, fue muy mala. Creo que entraba en la discusión Alabama. No, para mí no era un mano a mano. Yo creo que Alabama podía quedarse afuera, tranquilamente sobre todo. Obviamente el no castigar a los equipos que juegan finales de conferencia, pero sí a los equipos que casi pierden contra Auburn, que sufrieron mucho algunas victorias, que perdieron mal la final de conferencia. Yo hacía o por lo menos en mi cabeza hacía una pequeña diferencia con SMU el año pasado. Por lo menos SMU pierde por un field goal de 55 yardas contra Clemson. No pierde ya en el segundo cuarto por 14 puntos y después por 21. No. Fue un partido mucho más parejo y fue un equipo SMU que es su segunda derrota en el año, la sufrió por un field goal de 50 y pico de yardas de un kicker freshman, que es muy distinto. Entonces, por eso digo que es una decisión bastante polémica. Creo que Notre Dame, obviamente entiendo de sentirse robado, a la vez que no justifico las decisiones que empiezan a tomar una vez que se conoce eso, porque bueno, son decisiones que tienen sus fundamentos también. Creo que igualmente sí hay un tema de castigo por no estar en una conferencia. Creo que es algo que no le gusta al comité y tarde o temprano se le iban a hacer notar a Notre Dame. Al comité no le gusta que no estés en alguna conferencia. Por eso hoy en día y la pelea la va a ganar Notre Dame. Perdón que te interrumpa. La pelea conferencia sí, conferencia no, la va a ganar Notre Dame. Porque yo creo que la ACC está implorándole a Notre Dame que venga con su flujo económico a rescatar un poco la conferencia, porque o es eso o seguir llamando equipo de la costa oeste a ver quién quiere tirarse para este lado a jugar y viajar varios kilómetros todos los fines de semana. La pelea, lamentablemente, porque lo primero que hago en cualquier modo Dynasty de un juego de NCAA es meter a Notre Dame en una conferencia. ¿Qué es esto de jugar independiente? Pero venía a divertirte con nosotros. ¿Qué haces ahí solo? Claro, venía a jugar todo el año.
No, no, es que es una decisión que parece que la va a mantener Notre Dame. Y que bueno, al final el no jugar una final de conferencial también le termina costando eso, más allá de si hubiese ganado o perdido. Creo que igualmente si jugaba una final de conferencia y la perdía, así como BYU se iba a quedar afuera. Pero creo que eso también le termina pasando ese pase de factura, y es algo que con este ranking de dos equipos justamente el comité busca que una final de conferencia no te deje afuera, por eso termina entrando Alabama. Entiendo que quizás el subir 3 puestos ya a Miami era un montón, entonces por eso Alabama lo dejan. Para mí que haya mantenido el puesto Alabama en el 9 es insólito, perdiendo por 21 puntos. Sea contra el 1, contra el 2 o contra el 3, si perdés por 21 puntos no te podés mantener en el ranking en el mismo lugar. Entonces por eso es algo que me termina chocando bastante. Eso. Y después yo sí, lo que digo, hubiese puesto a Notre Dame. Miami, más allá de que le ganan a Notre Dame, es una realidad que sus dos derrotas son contra dos equipos que no están rankeados hoy en día. Son dos derrotas ajustadas, es una realidad, pero la otra derrota ajustada que tiene Notre Dame es contra Texas A&M. Pierde contra dos equipos del top 11, si querés a Miami ponerlo en el 11. Y a comienzo de temporada, y es verdad, no importa, no debería importar cuándo es, pero en el college football siempre las derrotas importan más al final de temporada que al comienzo. Entonces por eso es que yo me termino inclinando un poco en que ese mano a mano no lo es todo. No termina siendo definitorio. Por eso yo hubiese mantenido Notre Dame. Para mí no tenía sentido subir 2 puestos a Miami. Pero bueno, nada, era una decisión que no me iba a parecer mal tampoco. Yo hubiese hecho otra cosa, yo hubiese decidido otra cosa. Yo en mi ranking era distinto, pero lo entiendo. O sea, no me parece que sea licenciadamente algo insólito, porque es una realidad que se enfrentaban esos dos equipos y ganó Miami. Entonces entiendo el punto. Si me decías que todos los equipos no se habían enfrentado, ahí sí que me parecía mal el dejar afuera, el bajar un puesto a Notre Dame, teniendo en cuenta las dos derrotas que tuvieron cada uno, y que Miami, sacando esa derrota contra Notre Dame, no había tenido o no tuvo durante el año victorias contra grandes equipos. La mejor quizás contra Miami, contra Pittsburgh, perdón, de la última semana. Pero después tampoco tiene una derrota muy sólida. Me parece más meritoria la victoria de Notre Dame contra USC, por ejemplo. Que además fue bastante sólida esa victoria. Después fueron todos contra equipos regularcitos. Sí, también. Entonces tampoco es Equipos que... de la ACC realmente, que es como... Sí, no, equipo de la ICC y después un South Florida que ni siquiera gana la conferencia, porque es eso. En su momento era un rankeado. No me South vas a, Florida y no me Florida vas a State. acordar, increíble como ese equipo no... Increíble como ese equipo Pero, no jugó, pero no salió campeón de conferencia, hermano. Qué la tristeza, por mejor favor, me revolviste toda la tristeza. un recuerdo. Después no tiene otras grandes victorias. Lo que digo, contra un Pittsburgh que por la victoria, porque le ganaste, ni siquiera termina rankeado. Entonces, tampoco me parece un calendario que yo diga, bueno, tiene esta gran victoria. ¿Es la victoria contra Notre Dame? Sí, la semana 1. Y después dejamos de contar. Y las dos derrotas sí que son contra equipos. Louisville, un equipo flojo al final. Y SMU también termina siendo un equipo que casi entra a la final de conferencia, pero ni siquiera termina rankeado. Entonces, dos derrotas contra dos equipos no rankeados para mí son los motivos suficientes para dejarte afuera, para no hacerte subir 2 puestos. Eso me parece a mí lo más polémico que encuentro, más allá de ese partido de primera semana. Fue semana 1, fueron 3 puntos, no me parece decisivo para algo de semana 15. Es por lo menos... Es válido. Es realmente Es válido. un punto de vista, yo siempre... Yo creo que al final de temporada, digo, como te digo, evalúo lo que pasó durante todo el año y por qué al fin y al cabo tengo que darle más validez a lo que está pasando al final. Entonces, digo, es como... ¿Qué se jugó al principio de temporada? Fue un calentamiento. Entonces me pongo... al final terminan teniendo razón los equipos del SEC. Vamos a poner en el calendario a Massachusetts, a New Mexico State y a Kent State las primeras 4 semanas. Nos divertimos. Total, estos partidos no nos van a contar.
y Sí, definimos a fin de año con el partido de conferencia, porque al final termina pasando eso, digo, los equipos que se yo te ponen diría, Oros Conference pesados, los que tienen rivalidad de Oros Conference, de, no sé, South Carolina, va a jugar toda la vida contra Clemson, y toda la vida no se va a tener un partido difícil, y esos equipos que tienen eso ya fijado fuera de conferencia, digo, también se les complica bastante. Entonces, mm, Alabama creo que ya cambió para el año que viene un South Florida que, si bien no es la gran cosa, lo cambió por Chattanooga en la temporada que viene. Claro, ya está. Vamos a darle. Vamos a ganar estos partidos. Al final termina importando el récord y no la calidad de victorias o la calidad de derrotas. Es el numerito que tengamos ahí pintado. Entonces, ¿para qué voy a arriesgar a jugar? Bueno, Notre Dame no juega conferencia, entonces obviamente tiene esos sí, no, a Miami, ver, cosas demás. para mí y lo que tenía a favor Notre Dame es que a mí me habían enfrentado a Pittsburgh y también lo había pasado por arriba, entonces el único tiebreak que iba a ser ese partido de semana uno. No te digo que valen el doble, pero ponderan un poco más los partidos de la segunda parte de la temporada. Es algo que por lo menos yo desde que sigo el college football lo respeto así. Yo por ahí sigo un poco más el college football desde la época de los 4 equipos. Sí que estuve Sí, viendo eso, con... ya ahora parece inverosímil que existía eso. Pero, Es como que pero, pero es una realidad que... te sentís un neandertal. Es como que solo 4 equipos jugaban los playoffs. ¿Y a quién elijo de todas estas máquinas? eh, Dejo afuera a Oregon. ¿Estás hablando en serio? y bueno, lo que dije antes, una decisión que iba a ser polémica desde el punto de vista o desde la decisión que se tomara, pero que lo que digo, yo creo que yo por lo menos mis, mi forma de rankear y mi forma de quién va arriba y quién va abajo en el ranking, para mí es importante contra quién perdiste también y no importan únicamente el mano a mano. Creo que si es en la segunda parte sí vale un poco más, pero para mí semana uno no vale tanto, que igualmente entiendo que el comité también quiso castigar a Notre Dame por esto. Entiendo que le quiso hacer notar de que aunque te ponga los partidos difíciles a comienzo de temporada, yo te voy a hacer notar, pero lo que digo es que obviamente Notre Dame tuvo partidos fáciles durante el año, pero también te enfrentó a Pittsburgh, también enfrentó a USC en esa mitad de temporada. Eh, tuvo partidos que también los tenía que superar. USC, más allá de que quizás uno lo ve como un equipo medio irregular, estuvo a un partido de meterse en la pelea de la Big Ten, termina rankeado número 16. Eh, entonces me parece que no es un equipo flojo al que tuvo que enfrentar. Y es más mérito de lo que tuvo que enfrentar Miami durante el año. Por eso digo que ese partido para mí no debería ser la definición para poner a uno encima del otro. Pero bueno, nada. Es un tema de cómo uno mira y pondera para armar el ranking, que es lo que tiene el college football, que no es fáctico. Entonces, siempre va a estar en decisión del comité este tipo de cosas. Siempre vamos a tener una polémica por el que entra rankeado 11 o 10 o hasta el 9. Yo creo Entonces, que el siguiente paso natural de todo esto, lamentablemente, va a terminar siendo expandir más el playoff, lo cual no estoy de acuerdo. Pero el que me gustaría que sea el siguiente paso natural, y no sé si fue un rumor cierto o puramente falso, pero supuestamente Vanderbilt quiso fijar un partido para el fin de semana pasado para darle otro juego más al comité para que los vea. Yo creo que el siguiente paso debería ser o un estilo play-in para que el comité fije de nuevo otro Notre Dame Miami, un Vanderbilt BYU, los equipos en el Bubble que puedan disputar como un juego más, un juego extra. Obviamente, digo, lo suelto así nomás sin mucha idea, pero como un estilo que se organice algo de play-in para que mm, esos equipos que están como en la duda, bueno, lo definan en la cancha al fin y al cabo y no termine siendo lo que estamos haciendo nosotros. Imagínate, somos dos personas con ideas totalmente opuestas de qué tuvo que haber pasado. Yo diciendo que Alabama no lo muevo porque no puedo castigar a un equipo que pierde, vos diciéndolo lo bajo y lo saco de los playoffs. Yo que Miami le ganó a Notre Dame, entonces tiene que estar arriba. Vos que no importa la semana 1, entonces
que lo definan en la cancha, que encuentre una vuelta para hacer, para que puedan definir adentro de la cancha a ver quién juega y quién no juega, y que no sean los gordos de traje decidiendo sobre la Me vida de parece los que siempre va a muchachos. terminar siendo así. Lo ha sido con grandes polémicas otros años. eh, y lo iba a hacer este año también. Entonces, me parece que es algo que, a ver, si seguís con el fútbol estás acostumbrado y son decisiones que no siempre vas a estar de acuerdo. No me parece ni siquiera la más polémica en los últimos años. Así que por eso tampoco me pareció algo... Sé cuál te parece. Sí, y Y no es también algo, estoy en desacuerdo con vos. y no es algo en que un equipo que me caiga súper bien, pero no tiene sentido sacarlo de playoff a Florida State con un campeonato conferencial y con un récord invicto. Entonces, por eso digo que ni siquiera fue la más polémica, pero siempre vamos a tener esto y siempre vamos a tener esos pequeños de, y si este, y el hipotético. Entonces, me parece difícil de llevar a cabo. ¿Querés llevarlo a 16? Vas a tener polémica por ese 16, Siempre. 17. Entonces, no Te va a creo. llorar Iowa, te va a llorar Iowa con 10-3 y Sí. 150 yardas por partido, pero 120 permitidas, y te va a decir, mirá la defensa que tengo y no puedo pasarla 10 veces seguida, 10 veces en un cuarto, 10 veces en un partido. Y va a Pero, seguir siendo así, es como expansión, va a llorar el que quede 17 y toda la vida va a pasar lo mismo. sin duda. Así que nada, después vamos a estar hablando en otro episodio un poco más de los partidos que vamos a tener en playoff, esos 4 de primera ronda, con las localidades que ya anduve mencionando y que bueno, ya un poco más cerca de la fecha vamos a estar haciendo un poco más la previa, en este caso para hablar de las finales de conferencia, los que fueron esos partidos y los equipos que ahora sí tenemos en playoff. Así que nada, mil gracias Santi por haberte sumado y por haber estado en esta hora y media de grabación que tuvimos. Te perdí ahí al final, no sé si viste pie para algo o No, no. sí, sí, para ya el saludo final y ya despedirnos de bueno, lo que dije, ya lo último de temporada regular que tuvimos, lo próximo va a ser los playoffs, que vamos a estar haciendo una previa o un episodio ahí con la previa, así que nada, dar de vuelta agradecerte por haberte sumado a este episodio. Ahora sí te agarré, bueno, nada, siempre el gusto es mío. Terminamos con un programa que pintaba corto, con poca cosa para hablar, dijimos, final de conferencia, los partidos fueron así nomás, y después los playoffs lo hablamos más adelante, pero terminamos tirando hora y media, así que como siempre es un gusto charlar con vos, Pumita, de esto que tanto sabes y tanto te apasiona. Así que bueno, nos encontraremos más adelante obviamente. Y un saludo obviamente a toda la gente que se prende del otro lado a escuchar Redshift durante la temporada. Sí, muchísimas gracias a todos los que se sumaron y a todos los que nos escucharon. Ahora con la etapa de final, con la etapa de cierre de temporada regular, como lo hicimos, y lo que se viene, que es la etapa de definición del campeonato, con todos los playoffs. Así que nada, siempre acuérdense de suscribirse al canal. Si nos están escuchando en formato podcast, también suscribirse al podcast. Y todo me gusta, todo comentario es algo que siempre ayuda a que siga creciendo el canal y que siga creciendo el college football en hispanohablante, ya sea en Argentina, en España, en México y en todos los lugares que nos escuchen. Así que nada, un placer haber estado acá, un placer poder haber estado hablando de las finales de conferencia y nos reencontraremos la semana que viene para estar hablando de lo que van a ser la primera ronda de los playoffs. Un saludo grande a todos. Chau, chau.